Dios te bendiga en este día y Dios te guarde. Mira lo que dice el libro de Judas, el capítulo 1, algunos versículos, empezando desde el 3. Dice así: el encabezado dice: falsos maestros. Amados, por la gran solicitud que tenía que escribiros de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, amonestándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en libertinaje y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. En esta carta que acabamos de leer, que escribió el apóstol Judas, vemos que él tenía una solicitud de escribirle a la iglesia de aquellos tiempos, porque estaban surgiendo muchos falsos maestros. Y lo que a mí me llamó la atención fue esto que dice, que contiendan ardientemente por la fe que una vez le ha sido dada. Y cuando tú te vas al significado de contender, él lo que le está diciendo al pueblo es que defiendan ardientemente la fe, que contiendan, que combatan contra esos falsos maestros y que lo hagan firmemente, que lo hagan ardientemente, o sea, con mucha fuerza, intensamente, porque esos falsos maestros tienen como esa agilidad y esa habilidad de engañar a las personas. Y eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención, que el apóstol, usado por Dios a través del Espíritu Santo, le escribe esta carta a la iglesia, porque nosotros no podemos ser cristianos pasivos, viendo todas las cosas que están pasando y quedarnos callados, viendo tanta vagabundería que muchas personas están haciendo y dicen que son cristianos, que son apóstoles y que son pastores, y nosotros quedarnos callados. Nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe, tenemos que combatir, tenemos que luchar con esas falsas herejías. No podemos estar escuchando herejía y quedarnos callados y no defender la palabra de Dios. Es verdad que Dios se defiende solo, pero nosotros como hijos de Dios, como representantes del reino, tenemos que defender el reino. Tenemos que defender la palabra de Dios, aleluya. Tenemos que contender ardientemente, tenemos que rebatir y revocar todas esas falsas herejías que se están escuchando hoy en día. Y yo estaba meditando en eso, en contender ardientemente por la fe. Y a mí me llegó a la mente que contender ardientemente por la fe no es que yo voy a estar buscando personas que yo más o menos sé que son apóstatas o lo que sea, para yo perseguirlo, para yo comenzar a perseguir a esa persona y armarle una campaña de persecución, no. Porque estamos viendo hoy en día que muchos cristianos, por defender la palabra de Dios o por el celo de Jehová que tienen, lo que están es persiguiendo a sus hermanos, persiguiendo a personas, y no es así. Nosotros tenemos que revocar toda falsa herejía, toda falsedad, pero no podemos estar persiguiendo a la persona, buscando en sus redes sociales todo lo que esa persona hace para nosotros dar una opinión y estar buscándole una falla y una falta. Eso es persecución, eso es estar persiguiendo a una persona. A través de esta carta nosotros estamos llamados a contender por la fe, estamos llamados a defender la palabra, a defender la fe, a defender nuestra creencia, pero no a perseguir a los demás. Aunque usted sepa que la persona es un hereje, no persigue a esa persona. No se esté metiendo en su red social para ver qué esa persona hace, qué esa persona publica y después usted dar una opinión. Nosotros lo que tenemos que contender es contra la herejía, contra las falsas enseñanzas, no contra la vida personal de la gente. No podemos mezclar dos cosas, porque el enemigo está engañando a mucha gente hoy en día, creyendo que están defendiendo la fe y lo que están es siendo perseguidores de sus hermanos. Hoy en día mucha gente no quiere defender la palabra. Hoy en día mucha gente no quiere hablar de las escrituras y escuchan a cualquier persona hablando herejía y se quedan callados, teniendo el poder y teniendo la autoridad de poder hablar en contra de eso, y no lo hacen. Pero la Biblia me dice que yo tengo que contender por la fe. Yo tengo que contender por esta palabra, por estas escrituras, porque hay muchos engañadores que si uno se queda callado, la gente va a creer que el evangelio es así y no es así. Si uno no habla, si uno no combate
contra esas herejías, la gente va a pensar, pero el evangelio es así. El evangelio es así y no es así. Tenemos que luchar por la palabra, tenemos que luchar por la verdad de la escritura. En aquellos tiempos los discípulos, ellos eran perseguidos, eran maltratados, eran vituperados por la palabra de Dios y ellos no se callaban. Y muchas veces Pablo aconsejó a la iglesia de los falsos maestros, de esas personas que estaban metiendo herejía. Pablo le escribió carta a la iglesia. Si Pablo no hubiese defendido la palabra, así como dice aquí la escritura, ardientemente, hoy en día quizá el evangelio no hubiese llegado a nosotros, hubiese llegado contaminado, hubiese llegado con falsas palabras, con herejía. Y hoy en día lo que el enemigo está haciendo es eso, que el evangelio le llegue a mucha gente, pero en forma errada, con herejía, con falsedad. La mentira es más fácil de creer que la verdad. La mentira llega más lejos que la verdad. Bendito es el Señor. Y entonces si nosotros no nos ponemos en esto y dejamos que los apóstatas hagan y deshagan, este evangelio yo no sé para dónde va a parar. Yo no sé a dónde va a parar. A una mentira que tú sabes que es mentira, tú no te le vas a quedar callado. Tú vas a decir, no, eso no es así, es así, es así. O sea, tú no vas a aceptar una mentira sabiendo tú la verdad. Entonces, ¿cómo es que tú sabes la verdad de la palabra de Dios y tú te pones a escuchar mentira y tú te quedas callado? Te quedas como que no es contigo. Dios, aleluya, nos dejó su palabra para que nosotros la cumplamos. Y si eso está aquí en la escritura y está en el libro de Judas antes de Apocalipsis, o sea que también eso me da a entender que es uno de los libros de los últimos tiempos. Si la palabra a mí me dice que contienda por la fe y Dios está esperando eso de mí y yo no le estoy dando, ¿qué va a pasar? Dios a todos nos va a pedir cuenta, porque podíamos hacer algo y no lo hicimos. Podíamos hacer algo y no lo hicimos. Si nos dicen, haz tal cosa, tú tienes que hacer tal cosa, pero por la Biblia no la puedo hacer. Yo no me puedo quedar callada y hacerlo porque otra persona me dijo que lo haga o porque una autoridad me dijo que lo haga. No, si eso va en contra de la palabra, yo no puedo rendirme, yo no puedo ceder, yo no lo puedo hacer. Entonces hay mucha gente que prefieren hacer lo que otra gente dice y no lo que dice la palabra. Prefieren obedecer a los hombres y no a Dios. Y aquí es Dios que nos está hablando a través de su palabra. Aquí dice, les amonesto porque es necesario que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque esa fe fue una vez dada a través de Jesucristo, fue una sola vez. Y esa fe no se puede manchar por falsos maestros, esa fe no se puede manchar por apóstatas, esa fe no se puede manchar por falsos pastores que lo que están es encaminando gente al infierno. Que sigue diciendo la escritura, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, entraron como que eran cristianos, como que eran ovejas, pero eran lobos rapaces, eran falsos. Y mira lo que dice, los cuales desde antes habían estado ordenados y destinados para esta condenación. Le está diciendo, el apóstol Judas está diciendo que estos hombres o estas mujeres, aleluya, ya estaban destinadas de antemano. Esas personas estaban predestinadas para la condenación de antemano. Y dice que son hombres impíos, convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios la están convirtiendo en libertinaje. Y usted ve que se burlan y son supuestos pastores y son supuestos evangelistas y comienzan a burlarse y hasta hablan de que lengua mecánica. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia de todo lo que uno ve, de todo lo que uno tiene que ver. Pero aquí me dice que fueron destinados para la condenación. Fueron predestinados y ordenados para ese momento. Mis hermanos, la Biblia se está cumpliendo, pero procuremos que esta escritura no se cumpla en nosotros. Que esa escritura de que esos hombres fueron ordenados y fueron predestinados para la condenación, procuremos que no seamos nosotros. Que no seamos nosotros los que estamos convirtiendo en libertinaje la gracia de Cristo. Que no seamos nosotros esos hombres impíos.
porque hay de aquel que hace tropezar a uno de los pequeñitos de Jehová. Dios te bendiga y Dios te guarde.